Dice la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 21 al 31. Los invito a buscar Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Y esta epístola la escribió el apóstol San Pablo. La epístola a los Gálatas tiene solamente 6 capítulos, pero están muy profundos con respecto al tema de la salvación, con respecto al tema de la gracia divina, con respecto al Evangelio. El Evangelio en Gálatas es algo maravilloso. En esos 6 capítulos hay un contenido muy grande, muy profundo, inspirado totalmente por el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo allí a los Gálatas y a nosotros por extensión hasta este siglo XXI todavía, porque le escribió a todo el mundo cristiano, al cristianismo durante todo el tiempo de la existencia, a través de esta epístola maravillosa, lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Y los invito a que me acompañen a leer ahí en la Biblia ese capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 al 31. Son 10 versículos. Dice así la siguiente, la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, disculpen, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y con este pasaje de la Biblia, de la epístola a los Gálatas del apóstol San Pablo, yo quiero hablar en este momento acerca de los 2 pactos en Gálatas y el significado a grandes rasgos de lo que significa, y disculpen y valga la redundancia, los 2 pactos en la Biblia y especialmente en el libro de Gálatas o en la carta de Pablo a los Gálatas. Mis hermanos, en relación con los 2 pactos, se han demostrado varios puntos. Y dentro de estos puntos quiero mencionarle algunos aquí, porque este tema de los 2 pactos da para mucho rato hablar, porque es la esencia de la Biblia, del Evangelio, y el vínculo y el equilibrio entre la ley y el Evangelio para el tema de la salvación y la redención. En relación con los 2 pactos se ha demostrado, como les decía, muchos puntos, pero aquí les quiero mencionar solamente algunos. Y el primer punto que les quiero mencionar es que la salvación viene solo mediante la promesa de Cristo según el pacto eterno. No viene según la promesa del hombre, la promesa de la criatura. Viene según la promesa de Cristo, la promesa de Dios, según el pacto eterno. Pero también les quiero decir que jamás se salvó nadie mediante las promesas hechas por el hombre. Jamás, por ninguna criatura, por ningún hombre. Jamás se salvó a alguien ni se ha salvado a alguien por las promesas hechas mediante el hombre, según el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto es la promesa del hombre, ya que efectuar esto siempre culmina en un chasco que nos muestra a nosotros que la salvación viene de la iniciativa del amor ágape de Dios y no de las obras humanas con motivaciones egocéntricas y no cristocéntricas. Y el amor ágape de Dios es el amor altruista, ese amor que lo da todo sin pedir nada a cambio, que ese amor solo viene de Dios, el amor ágape.
Entonces, en ese contexto, los dos pactos mencionados por el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Gálatas, hablando de Agar y de Sara y de los hijos de la promesa y del hijo de la esclava, del Sinaí y de, en este caso, el Calvario. En ese contexto, los dos pactos no son distintos métodos de salvación en distintos periodos de tiempo o dispensaciones, como se ha dicho, como se cree, como se enseña, principalmente en el mundo cristiano, evangélico, protestante, y como muchos, lamentablemente, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, del pueblo remanente de Dios, lo están creyendo, lo creen y lo enseñan así. No. En ese contexto, los dos pactos, les repito, no son distintos métodos de salvación en distintos periodos de tiempo de la historia o dispensaciones de tiempo. No. Estos no son secuenciales. No es que uno sigue al otro, se acaba en un tiempo y continúa. Como se enseña en el mundo evangélico, en el mundo cristiano general. Que primero Dios salvó a los patriarcas por medio de la promesa hecha a Abraham, que le dio la promesa y se salvaban por medio de aquella promesa hecha a Abraham. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que salió de Egipto, cuando el cruce del Mar Rojo, tras las plagas postreras, tras las plagas de Egipto, llegaron allí al Sinaí y entonces Dios cambió la dispensación de su pacto a que eran salvos por la ley. Dejó la promesa y pasaron a la ley. Y una vez que vino Cristo, después que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que vino Cristo y se encarnó Cristo, entonces a partir de Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces comenzó la dispensación de la gracia cristiana. Es decir, que ellos dan tres dispensaciones. Primero la promesa a los patriarcas hasta el monte Sinaí. Del monte Sinaí hasta el Calvario fue el periodo del pacto de la ley. Fue la dispensación de la ley. La salvación por medio de la obediencia a la ley, por obras. Y después del Calvario, en el año 31, cuando Cristo murió, entonces vino la dispensación del pacto de gracia de Dios. Esto es lo que enseñan y eso es un error. Porque en ese contexto los dos pactos no son dos distintos métodos de salvación, ni tres, en distintos periodos de tiempo de la historia o dispensaciones. No son secuenciales. No se suceden en el tiempo uno detrás del otro. Ni están ligados a ninguna época de la historia en particular, sino que es una respuesta o actitud humana del corazón del ser humano en dependencia de la forma en que se entienda el camino de salvación trazado por Dios en la palabra de Dios. Estos han venido entrelazados desde el mismo jardín del Edén en el corazón y mente del profeso pueblo de Dios. Y la evidencia para mí más clara e inicial de todo esto se puede observar en la respuesta de adoración de Abel y Caín al amor de Dios. Uno obedeció por sus propias obras, ofreció lo que él quería, y el otro ofreció lo que Dios pedía, creyendo a la promesa de Dios. Y el otro simplemente ofreció lo que a él le convenía, lo que él creía, lo que él quería, en contra de lo que Dios quería y lo que Dios pedía. Si bien las experiencias, mis hermanos, de la fe en Cristo se han cambiado según la disposición divina, nunca han cambiado los medios de salvación de Cristo. Jamás han cambiado. Los dos pactos describen dos condiciones opuestas del corazón humano y es lo que tenemos que entender. No son dispensaciones, son dos disposiciones del corazón humano en respuesta al amor divino. Son dos opciones que han coexistido de forma paralela a lo largo de la historia de la humanidad en el corazón humano. Y ahí está el problema, el corazón y la mente humana. Ahí está el problema. El pacto eterno es la esencia del mensaje de los tres ángeles, mis hermanos. Como dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por en medio del cielo a un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Es decir, que el pacto eterno es la esencia del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno es todo el mensaje de los tres ángeles. Como dice ese mensaje del primer ángel allí, lo define, que es el evangelio eterno. Entonces, el antiguo pacto está basado en las promesas de obediencia que hace el ser humano, que hace el hombre, y que este mismo no puede cumplir, porque le es imposible. Su motivación es egocéntrica y nunca cristocéntrica. Está motivada por el yo de la recompensa divina
ya sea por alcanzar la vida y la prosperidad conveniente, o por evitar la muerte, por evitar el castigo o la maldición, y no por el amor ágape divino que es altruista y lo da todo sin pedir nada a cambio. Es decir, que se sirve a Dios o se intenta servir a Dios y obedecer a Dios, ya sea por conveniencia o por miedo, pero nunca por amor. Y los que lo obedecen por amor demuestran que están entonces en el nuevo pacto, que viven en el nuevo pacto. Y los que no obedecen a Dios por amor están en el antiguo pacto. Y esto fue lo que demostró Job en su gran conflicto, que él servía a Dios por amor y no por conveniencia ni por miedo. Dios permite, mis hermanos, ese pacto de obedece y vive. ¿Por qué Dios lo permite? A fin de que el hombre comprenda la imposibilidad de obrar en su propio poder. Él lo permite para que nos demos cuenta que es imposible obrar por nuestro propio poder para la salvación, por nuestras propias obras, porque no es nuestra promesa ni el esfuerzo nuestro por cumplir nuestras promesas. Es la promesa divina y Él se encarga de cumplir lo que Él mismo prometió por su palabra, porque Dios es fiel. Ese es un pacto de obras, como fruto de nuestro egocéntrico yo, a imitación de Lucifer, el fundador de la iglesia del yo, y el antiguo pacto, y que solo lleva a la criatura a la esclavitud. Lucifer fue el fundador del antiguo pacto, cuando él comenzó su rebelión en el corazón en el cielo, y glorificó su yo. Él fue el fundador de esa iglesia del yo, de la adoración del yo, de las obras. No se debe confundir, mis hermanos, el antiguo pacto con el pacto eterno jamás. El nuevo pacto es el pacto eterno de Dios. Entonces, mis hermanos, en este último, en este caso, el pacto eterno, Dios escribe su ley en nuestras mentes y nuestros corazones, como lo dice Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Y Ezequiel 36, 26. Él escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones mediante la morada de Cristo a través de su Espíritu Santo, en el templo de nuestra alma, y mediante el cual Él provee la motivación del poder, del amor en el corazón para obedecer su ley. Entonces, una pregunta: ¿por qué el antiguo y el nuevo pacto son un gran misterio para tantos cristianos? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanto error en la enseñanza de algo tan claro en la Biblia? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la mayoría ha asumido que el antiguo pacto fue el método por el cual Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento. Lo que les decía ahorita. Ese error básico de concepto, junto con la tendencia natural de la naturaleza humana al ceremonialismo en este caso, que convierte el símbolo en el medio de salvación, en lugar de ser la forma de expresar la fe, ha llevado a la confusión de ese dispensacionalismo cronológico en la comprensión de los dos pactos, lo que significa distorsionar gravemente el Evangelio y lo que está escrito en la Biblia, porque esto no es lo que está enseñado en la Biblia, no es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, en ningún momento, porque nunca fue la intención ni ha sido la intención de Dios, ni es el método de salvación divino. El pacto eterno es lo mismo que el nuevo pacto. Es la buena nueva del Evangelio. Y esta es la promesa de Dios al hombre, que Él mismo se encarga de que sea cumplida por su poder, porque es su promesa y Él empeñó su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él es veraz. Cristo crucificado es el sustituto y garante del pecador, mi hermano. Cristo crucificado. El pecador es incapaz de cumplir por sí mismo sus obligaciones con respecto a la ley de Dios. Somos tú y yo, todos los seres humanos, pecadores, somos incapaces de cumplir por nosotros mismos, por nuestro propio poder, por nuestras propias obras humanas, nuestras obligaciones con respecto a la ley de Dios. Cristo es el fiador del pacto. Él cumplió la justicia de la ley en beneficio del pecador, en beneficio tuyo, en beneficio mío, como nuestro representante y nuestro sustituto y nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. En Cristo es ya completa y segura la restauración de lo que el hombre perdió en la caída. Ahora bien, mis hermanos, todo hombre
toda mujer y niño, anciano, cuando digo todo hombre me estoy refiriendo genéricamente a la raza humana, todo hombre, podemos experimentar por la fe la experiencia del Calvario en el monte Sinaí, la experiencia del Calvario en el Sinaí, cuando aquel que cumplió su pacto eterno mediante Cristo escribe en nuestro corazón y en nuestra mente su gran ley del amor, los 10 mandamientos. Fíjense que lo único que cambia en el nuevo pacto es el lugar donde está escrita la ley. La ley no se cambia. En el antiguo pacto es la misma ley, es la ley de los 10 mandamientos de Dios, que es eterna, es moral. La ley no cambia nunca. Si vamos a Jeremías 31, versículo 31 al 34, ahí se puede ver que lo que cambia es el lugar donde la ley se escribe. Fueron escritas en tablas de piedra en el antiguo pacto, en el monte Sinaí, pero sin embargo en el nuevo pacto son escritas en la mente y en el corazón del ser humano. Pero sigue siendo la misma ley que no cambia. Sigue siendo la misma ley de Dios. Lo que cambia es el lugar de la escritura de la ley, pero no cambia la ley jamás. Esta es eterna. Entonces, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo ser humano, podemos experimentar por la fe la experiencia del Calvario en el monte Sinaí. Cuando aquel que cumplió su pacto eterno, en este caso Cristo, y mediante Cristo, escribe en nuestro corazón su gran ley del amor ágape, los 10 mandamientos. Esta, mis hermanos, esta es la armonía de la gracia divina. Este es el significado de la enseñanza de los 2 pactos y del nuevo pacto. Este es el pacto eterno. Este es el evangelio eterno. Esta es la armonía de la gracia divina que hace posible un equilibrio entre la ley y el evangelio, y muestra su carácter divino de amor y justicia ante todo el universo creado. Y por eso el mensaje de los 3 ángeles culmina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los santos, porque la palabra en griego es perseverancia, es hupomoné, y hupomoné significa perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga y nos bendiga siempre, y quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén y amén.